La OPP es el producto de la unión de dos pandillas que estaban enfrentadas. La verdad que estábamos todo el día de fiesta. Lo que siempre me gustó era el rollo reggae, entonces me metí en la escena Sound System de Barcelona, pero así a muerte. O sea, me llamó, oye, que voy a hacer un disco, que quiero que estés en él. Y no se lo cuentes a nadie. Que es una industria que cuanto más inexperto te pille, cuanto más joven te pille, con más ganas te pille, se va a aprovechar. En 2002 tenemos una canción con la OPP que se llamaba Estilo Bullate, en la que mi voz estaba ahí afectada de autotune en gran manera. Yo no canto pa' Pepsi, yo no canto pa' Coke, yo no canto pa' Red Bull, una marca de alcohol. Warrior Life, Warrior Life, Warrior Life. Bueno, pues estoy súper contenta de tener hoy a un referente en el ámbito musical español, en lo que se refiere al hip hop, el reggae, el jungle, el dancehall. Así que, bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas, Andrea. Más conocido como Hermano L. Hermano L, sí señora. Es un placer tenerte conmigo porque la verdad que creo que con esta charla nos vas a nutrir muchísimo, vamos a aprender muchísimo de todo lo que es el escenario musical a lo largo de todos estos años, cómo ha ido evolucionando. Así que, ¿empezamos? Empecemos. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Venga, qué mejor manera, ¿verdad? Qué mejor manera. ¿Cuándo te nace a ti esta vena artística? ¿En qué momento? Porque corrían los 80. Sí, pero en aquella época yo no podría denominarlo de rollo artístico, sino que simplemente empezaron a aparecer ahí películas de breakdance y empezó a aparecer toda la cosa del graffiti. Hubo un documental muy famoso sobre graffiti que lo echaron en la 2 en televisión española, así porque sí. Y yo no sé por qué aquel día estaba allí y un montón de gente de este país este día estaba allí, que era Guerras de Estilo. Y fue como que con 13 años te pilla eso, el concurso de break en la tele, en el Tocata, a todo break. Y todas esas influencias como que calan muy hondo y bueno, tú eres un chaval que está yendo a la escuela y bueno, pues mientras que los otros van con un jersey de lana y vaqueros, tú vas con tu chándal, con los calcetines por fuera, con cordones de colores, escuchando música que en aquella época te llegaba de muy diversas formas, pero eran pocos los discos que había en las tiendas de discos, ¿no? Y entonces pues son todo ahí como... Ya luego el rollo artista vendría después. Más adelante. O sea, Mucho en más ese momento adelante. todavía no te planteas como tal, sino más como te estás buscando tu identidad. Entiendo, ¿no? En mi rollo. Estás en pleno, que bueno, es de lo que a ti te gusta en ese momento. Sí. Empiezas con los grafitis, como estás diciendo, el Sí, breakdance, sí. el Big Boss, si no recuerdo mal. Sí, bueno, el beatbox tampoco es que fuera una de las actividades más importantes, ¿no? Pero el beatbox es una cosa que como que todo el mundo lo hace, ¿no? En un momento dado, Bueno, hay que tener Sí, claro. Hoy en las día, cualidades. Hoy en día los beatboxers que hay también son increíbles, ¿no? Las cosas que hacen y todo. También pasa con los breakers, o sea, los breakers que veías en aquella época hacían unos movimientos como muy simples y muy tal, y ahora mismo los breakers no paran de dar vueltas con la cabeza, eso no se acaba nunca, es como que está todo como muy avanzado. Por eso siempre he dicho que esa es una de las cosas que el hip hop tiene, que es capaz de sorprender, porque la gente siempre va dando una vueltita de tuerca más, y ese graffiti de cada vez es más realista, y ese breaker de cada vez hace mejores trucos, ese DJ también hace cosas que ya ni las comprendes, y el rap pues también sigue evolucionando ahí, ¿no? Bueno, Ya pues, sea en profundidad de los textos, ya sea en trucos que la gente hace, una cosa así. qué bueno. Entonces, empezaste de esa manera, pero ¿cuándo te empezaste a crear letras, a decir, oye, pues me gustaría expresarme y decírselo al mundo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? ¿En qué te inspirabas en aquel momento? Bueno, en aquel momento hubo una primera jornada de grupos de rap. Yo ahí tenía 17, 18 años, estaba en el instituto. Y en aquel momento hubo una primera jornada de grupos de rap que vinieron un poco de la mano de las multinacionales y tal, ¿no? Las multinacionales vieron que el rap estaba pasando algo en Estados Unidos y tal, vamos a ver si podemos trasladar esto a España, y empezaron como a fichar grupos y tal, y había grupos con letras que eran muy conocidas entre nosotros, ¿no? Y yo lo primero que hice pues fue empezar a versionear raps de aquella gente, pues metiendo los nombres de la gente de la clase y haciendo rimas así graciosas y tal. Pero aquello, como te digo, era simple divertimento y una cosa que te salía de adentro. Yo Era en un aquella hobby. época era un hobby.
pero que no lo hacía así a menudo, es decir, que me lo hacía y mira, pues el Alolo tiene una letra que habla de los 4 colegas de clase y tal, no sé qué, y así fue un poco, eso sería como el primer rap que recuerdo yo que hice. Pero de momento aquello no estaba. No cobraba forma, ¿no? No Todavía. cobraba forma. No era ni siquiera mío, era la versión de una letra de otro grupo. ¿Sabes? Es muy interesante lo que acabas de decir, que, o sea, que fue el mundo del rap se introdujo desde fuera. Porque claro, en aquel entonces, si ya a nivel nacional era difícil encontrar artistas propios de aquí de España, entiendo que en la isla peor aún. O sea, sí. entiendo que sería un mundo desde la isla, cómo se vivía aquí en los años 90, esta incursión del hip hop, de nuevos ritmos musicales a la escena. Pues yo te cuento, en los 80s ya largos y tal, cuando pegó la fiebre del break con esas películas, ese concurso de break en la tele y ese par de programas de radio nacional o radio lo que fuera que ponían canciones de rap de vez en cuando y tal, pues aquí ya hay en muchos barrios de Palma hay grupúsculos de gente que se dedica a bailar. Entonces todos se juntan en el Última Hora. Paseo Mallorca, sí. Que hay un suelo de mármol que resbala y todo el mundo se pone ahí a bailar, la gente está haciendo sus corros y tal, viene la gente, los echan, en fin. Eso era un poco lo que había en Palma. Y hace poco ha salido un artículo en el periódico que habla de Poxy. Poxy fue uno de esos breakers que vivía en Sondameto y entonces él también fue uno de los impulsores del graffiti al principio y era un tío que tenía su barrio, lo tenía todo pintado, ¿sabes? O sea, es decir, pared grande que había, el tío cogía y se la hacía, la pintaba. Entonces venía mucha gente de otros barrios a ver eso y había como un movimientillo. Exacto, ahí, ¿no? se creó como entonces un este hombre Poxy fue el precursor del graffiti, digamos, ¿no? O al menos el más famoso. Yo, por ejemplo, me juntaba con la gente de Son Roca. Yo cada domingo, yo vivo en Son Españoles, yo cada domingo me cogía la bicicleta y me subía a Son Roca a ver si me enseñaban a hacer el molino, ¿no? Entonces me juntaba con chavales de allá, que no eran chavales, eran gente que ya tenía sus 20 años, yo tenía 13. Vale. Subía con la bici hasta allá y me pegaba la panzada de bicicleta para pasarme 2 horas por la mañana con esta gente, como que les iba detrás ahí, quería aprender y quería saber. Y bueno, esa gente no sé qué será de ellos hoy en día. No, has perdido contacto con todos, sí. Claro. Sí, no. Bueno. Entonces, por ejemplo, las primeras maquetas, porque yo tengo entendido que tú, por ejemplo, en el 93 ya hiciste la tuya, a granel, pero ya también formabas parte en el 91 del grupo La Puta OPP, que es también una eminencia a nivel nacional. Cuéntame un poco de esa época, cómo están ligadas, cómo combinabas una parte en solitario, que yo no sé si en esta época ya te lo tomabas un poco más en serio o seguías siendo parte de tu hobby, pero que bueno, fue cobrando forma. ¿Y en qué momento te juntas con estos grupos de colegas? Lo primero que vino fue la OPP. La OPP es el producto de la unión de 2 pandillas que estaban enfrentadas. ¡Wow! Sí. Esto no lo sabía. Por una parte éramos los beatbox rappers, BTBXRS, y por otra parte estaban los Cyberboys, ¿no? Entonces éramos 2 crews que éramos como... Nos teníamos ojeriza y nos conocíamos de lejos y tal, y era como que había un poquillo como de inquina incluso, ¿no? Entonces, una vez un colega común nos hizo quedar a todos y quedamos en la Plaza Madrid, y entonces ahí pues nos intercambiamos, enseñamos unos a los otros, nos enseñamos bocetos de graffiti, porque en aquella época nosotros estábamos más centrados en el graffiti, no hacíamos música todavía. Entonces, pues cuando ya fuimos un poco un grupo de colegas, 2 miembros del grupo, que eran el Chino, Mr. Beat, y Billy, se sacaron un par de maquetas. Sacaron una y sacaron otra. Entonces, en la segunda maqueta yo fui invitado a cantar en una canción que se llamaba OPP Anthem, el himno de OPP, que era una canción que hablaba de fumar canutos y toda la pesca. Luego de eso, nos fuimos a una fiesta que hubo en Alicante, que era una primera jam que hicieron en Alicante, así a nivel nacional, que vino gente de todo el país. Y nosotros fuimos allí a actuar con las pocas canciones que teníamos. Ya habíamos preparado unas cuantas canciones, no sabíamos las letras, las ensayábamos y tal. Entonces nos fuimos allá y hicimos el concierto aquel, y después de ese concierto sacamos una cinta. Es decir, nos grabamos una cinta como si fuera un LP, le hicimos una portada, toda la pesca y tal. Y esa cinta, pues por lo que parece, se hizo muy famosa y la gente hacía copias de la cinta y la enviaba por correo a sus colegas en Ferrol, en Madrid, en Málaga, lo que fuera, ¿sabes? Entonces la cinta como que dio vueltas por todo el país y eso nos hizo famosos. Porque, perdón que te interrumpa, estamos hablando de Vacaciones en el Mar. Todavía no. Todavía no. Estamos hablando de Esplendor en la hierba. Wow. Que es la primera cinta de OPP. De cassette. De cassette. O sea, de esa época estamos hablando.
Qué fuerte. Y Y grabada ya así como- hacían copias de esto y se lo iba pasando entre colegas. Sí, la y gente hacía así. fotocopias de la portada, era la época que empezaba a ver las fotocopias en color y tal, entonces pues hacíamos fotocopias en color de la portada, había gente que también las hacía o lo hacía en blanco y negro, hacía una copia de la cinta y esta cinta se la voy a mandar a mi colega de Cáceres, que sé que le mola este rollo y sé que le va a gustar esta historia. Y el de Cáceres igual resulta que había conseguido todo el disco de Eazy-E o de cualquier rapero americano y se lo grababa en cinta y se lo mandaba de vuelta, ¿no? Y entonces se llevaba mucho como... No costaba bastante obtener la música, conseguirla, pues la gente lo que hacía era que hacía copias en cinta y se la mandaba a los colegas. Entonces igual te mandaban una cinta de 90 que en una parte tenía la OPP y en otra parte tenía Ice Cube, Claro. por ejemplo. Y la gente pues nada, se lo escuchaba y tal. Wow. Y no fuimos los únicos, hubo mucha gente y se creó un mercado de maquetas así, underground, Qué bueno. importante. interesante. Súper diferentes a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? O sea, que has vivido una evolución brutal a nivel de la música, has visto los inicios al día de hoy que es completamente digital. O sea, ya el tema de LPs, CDs, cassettes, ya ni hablar. Bueno, O sea, se siguen publicando cassettes, ahora mismo sí. es muy guay publicar un cassette. Hombre, algo La más gente retro, se lo ¿no? compra, sí, la gente se lo compra para contribuir y tal, ¿no? Pero el cassette algo se más lleva. como un símbolo retro de, bueno, tengo esta pieza de coleccionista, esa más Sí, a día tenerlo de en hoy. físico, hay gente que lo trata como coleccionismo también. Qué sí. pasada. ¿Cómo creabais entonces, al ser grupo ya, cómo os distribuíais la creación de los temas? ¿O simplemente era pues sentaros e ir diciendo ideas? ¿Cómo lo hacíais? Al ser ya formado como grupo, ¿cómo lo hacíais? Pues la verdad que estábamos todo el día de fiesta, estábamos todo el día de jolgorio. Viviendo la vida loca. Un poco sí, la mayoría éramos estudiantes, estábamos ahí como viviendo pues en casa de nuestros padres y tal. ¿De qué edad más o menos estamos hablando? 18 o 19 años. Todos más o menos de la misma edad. Sí, todos más o menos de la misma edad. Y entonces sí, alguno empezaba a tener algún currillo ahí, pero todo muy como así, poco a poco, ¿sabes? Y entonces, pues como estábamos todo el día de jolgorio, expresión divertida que nos surgía, jajaja, jajaja, y de repente uno cogía y hacía un estribillo, otro empezaba a escribir, tal, no sé qué, y éramos 3 cantantes. En aquella época éramos más gente, éramos como igual 9 tíos. Había grafiteros, había gente que solamente hacía música, había DJs que tenían un montón de música. Los DJs solían tener trabajo y como tenían trabajo compraban los discos y nosotros participábamos de esa música. En aquella época se estilaba, por ejemplo, entre lo difícil que era conseguir música, había una de las maneras de conseguir música que era comprar la música por correo a una tienda de Madrid que era Del Sur Discos. Entonces Del Sur Discos te mandaba su catálogo cada mes o cada 3 meses y tú ahí ibas mirando, había una lista de nombres y tú ibas mirando, si alguien te sonaba, pues este me lo compro. Este, venga también. Y estaba como todo mezclado, no venía ni siquiera por Un géneros orden de ni nada. música ni nada. Entonces, pues había gente que compraba discos ahí, cuando tenías pasta, pues comprabas un disco o 2, te llevaba el paquete y lo compartías con la gente copiándolo en cinta ahí. Quizás esto que estás comentando es lo que hizo que a lo largo de los años que estuvisteis colaborando juntos cambiarais de estilo musical. ¿Influyó esto? ¿O fue que os quisisteis reinventar y tocar diferentes ritmos, diferentes estilos? No, la verdad es que yo pienso que eso viene del hecho de que éramos una gente con múltiples influencias musicales. Escuchábamos absolutamente de todo, ¿sabes? Entonces, tan pronto había uno que tenía, yo qué sé, LPs de Mad Professor, que es dub, el reggae, de Niney, LPs de funk, ahí, y es como que nos nutríamos de un montón de cosas ahí. Y en nuestro local siempre teníamos ahí, bueno, el local ya vendría cuando sacamos el Vacaciones en el Mar y nos profesionalizamos un poco, ¿no? Porque las maquetas y todo las grabábamos en casa de Mr. Beat, en casa de uno de los del grupo. Pero la historia era esa. También el hip hop tiene eso, el hip hop, hacer música hip hop, durante mucho tiempo se ha tratado de samplear cosas, ¿no? Entonces tú eliges diferentes tipos de música para samplear y te nutres de ella, ¿no? Y luego hablaremos, si es posible, de todo el tema de las originales, las canciones originales, las canciones que dieron lugar a tal canción de rap, porque alguien las sampleó, lupeó esa porción y alguien se puso a cantar encima, esa canción fue famosa. Ahora que has tocado, por ejemplo, el tema de Vacaciones en el Mar, háblame de la creación de este Pues LP. Vacaciones en el Mar, una cosa curiosa, un grupo de tíos de Mallorca que de repente empiezan a vender un montón de cintas, que son famosos, que se los llevan a actuar a Barcelona. La primera vez que nos dijeron que nos llevaban a actuar a Barcelona y que nos pagaban el billete, Flipasteis. claro, no nos lo podíamos creer, estábamos ahí de, tío, nos ¿Qué? pagan el billete, tío. Y bueno,
Pues nos fichó una discográfica de Madrid gracias a otro grupo que ya estaba en la discográfica, que era colega nuestro y que hacíamos como conciertos juntos. El otro grupo era 7 Notas, 7 Colores. Pues él le habló de nosotros a la discográfica y la discográfica dijo, bueno, que me manden una cinta. Y preparamos una cinta ahí especial, grabada en 4 pistas ahí y tal. Y le mandamos la cinta para que la escuchara, el tío se lo pensó un poco y luego pues nos fichó. Firmamos un contrato. ¿Ese fue vuestro primer contrato? Ese fue nuestro primer contrato. Wow, Firmamos imagino un subidón. contrato con él. Sí, sí, subidón total. Y la anécdota es la de que, bueno, chicos, desde Madrid están llamando ahí, bueno, chicos, tengo un tío ahí en Mallorca que tiene un estudio y quiero que le conozcáis para que vayáis a grabar con él y que hagáis el disco con él en su estudio y toda la pesca. Entonces nosotros quedamos con un tipo llamado Toni Noguera, que era de un grupo de pop llamado Los Valendas. Y Toni Noguera llegamos y le explicamos la historia. Bueno, nosotros hacemos música con un ordenador, somos 3 cantantes, hay un DJ que pone scratches y que mezcla discos encima y tal, no sé qué. Y el tío... ¿Cómo? Como que sacáis música de un ordenador. Y dice, ¿cómo es? Él sabía grabar baterías, sabía grabar bajo, guitarras, voces, todo eso, ¿sabes? Pero sacar la música de un ordenador. ¿Cómo hacéis esto, no? Sí. ¿Estáis Ahora locos? Claro, ahora Toni Noguera de Los Valendas y cualquier estudio que se precie tiene un ordenador ahí y todo se hace con el ordenador. Ya no se utiliza una máquina de cinta. Bueno, queda muy vintage hacerlo, ¿no? Pero ya no se utiliza una máquina de cinta para grabar un disco. O sea, normalmente se graba en el ordenador, puedes repetir todas las veces que quieras, puedes editar. Hacer sí, maravillas. claro. Pero sí que es verdad que para vuestra época erais muy innovadores. Sí. Erais un grupo que innovó demasiado aquí, sobre todo en la parte de la isla. Claro. O sea, era completamente nuevo. Si veamos No que éramos los únicos tampoco, Vale. había más gente, pero sí, fuimos un grupo que de repente nos ficharon de Madrid y nos hicimos famosos a nivel nacional. Muy fuerte. ¿Cómo se coge la fama a esa edad? A esa edad no se podía hablar de fama, éramos unos perfectos desconocidos. Es decir, nos íbamos a hacer un Viña Rock de 2.000 personas y volvías a tu casa como uno más. Sí. Sí, como uno más, pero bien tranquilo. O sea, podía así, pues la gente igual te miraba un poco si llevabas una gorra por la calle o un dar o eso, ¿no? Pero era como que ni fama ni de eso. Lo que sí que notábamos era eso, que nos íbamos a los conciertos en Madrid, en Barcelona, en donde fuera, y la gente se volvía loca, se llenaba la sala, estaba todo el mundo ahí, como, y encima nosotros en el directo éramos como muy graciosos, muy cañeros, muy trabajadores, ensayábamos mucho, llevábamos unos bolos ahí preparados y tal, y entonces la gente, vamos, se lo pasaba pipa en los conciertos. Me extraña que no hubiera ese movimiento de groupies, porque eso es como muy antiguo, muy el tema fan. Todos teníamos Siempre, novia y ¿no? éramos muy fieles. ¿Sí? Sí, pero tampoco, no sé, no he tenido yo tampoco nunca. O sea, mucho. esa sensación de, guau, la fama me ha venido de golpe y tal, ¿no la tuvisteis? No. ¿O no la percibisteis de esa manera, quizás? No, es que tampoco no había circuito, ¿sabes? Los grupos de rock y de pop sí que giraban, hacían sus giras y todo, ¿no? Pero nosotros era como que tenemos un bolito aquí, otro allá, y los íbamos haciendo y todo. Pero la cosa no era para tanto, ¿sabes? Realmente no había ni festivales en ¿No? aquella época. En el Vacaciones en el Mar, de hecho, fuimos invitados al escenario hip hop del Festimat, que fue el primer festival que se hizo en Madrid, y había un escenario hip hop, por supuesto, porque habían insistido para que lo hubiera, porque en aquella época los promotores y todo el mundo era como de hip hop, ¿y esto del hip hop qué es? ¿Y me va a traer gente esto del hip hop? ¿Y estás seguro que va a funcionar? Y ese era un poco el parecer que tenían los promotores al respecto de nuestra movida. Era más un movimiento como más americano. Era americano, era underground, no era conocido. Costó que entrara un poco Sí, claro. en la industria musical. Vale, ¿y en qué momento, que estabais en vuestro momento de gloria como grupo, dices tú, voy a desligarme un poco y voy a retomar mi parte en solitario? Eso fue... Estábamos hablando del primer disco. Antes del primer disco, ya después de sacar la maqueta esta de A granel. Esplendor en la hierba, Ajá, sí. hubo un miembro del grupo que se fue a Barcelona a estudiar, nos quedamos como un poco desangelados ahí, ¿no? Y entonces pues fue como de rollo, pues, oye, me voy a hacer yo una, ¿sabes? Me voy a hacer yo una canción, voy a hacer ahí lo que quiera, tal. Conseguí música de un sitio de otro, que me la hacía uno, de otro, que tal, que no sé qué. La grabamos en Santa María, en el local de ensayo de un guitarrista que había por allí, y esa fue la primera referencia. También fue un cassette que se hizo súper famoso, ¿sabes? Y la gente como que copiándoselo, tal, no sé qué. Y esa fue la primera vez que yo como que... Ya dijiste, sí, bueno, dije, vamos a voy hacer probar. esto". Sí, pero yo en aquella época no vivía
del rollo todavía. Tenía mis curros, ahí trabajaba en Avis, alquiler de coches, ¿sabes? Sí. Pero tengo entendido, viendo tu biografía, que decidiste incluso viajar a Barcelona, empezar Sí, allí eso desde vendría mucho cero. después, sí. ¿Fue después? Cuéntame cómo fue la transición de una época a otra. Pues habíamos sacado ya 3 álbumes con la OPP. Ujú. Mientras tanto, pues íbamos eso, haciendo conciertos, tal, no sé qué. Y llegó un momento, eso vino por un mal divorcio que tuve. Un mal Oh. divorcio que tuve, que fue del rollo de que se me desmontó un poco la vida. Y no conseguía tirar para adelante aquí, ¿sabes? Era como que, esto es muy chungo, me molaría experimentar y cambiar de ciudad y pasarme unos meses fuera, tal, no sé qué. Me propusieron estudiar teatro, ¿no? La gente me comía la olla en plan de, tú serías buen actor, tal, no sé qué. Y pues bueno, con un poco de dinero ahorrado, cobrando el paro y tal, me fui a Barcelona y me puse a estudiar teatro y a hacer música. Entonces está por las mañanas, bueno, por las tardes, según qué días estaba en la escuela de teatro, ahí pues haciendo cosas de teatro, haciendo clases de voz, haciendo clases de cuerpo, haciendo representaciones con texto y toda la pesca. Y luego los fines de semana pues tenía bolos, ¿no? Y a mí lo que me gustaba en aquella época era como, bueno, lo que siempre me gustó era el rollo reggae, entonces me metí en la escena Sound System de Barcelona, pero así a muerte, ¿sabes? Y venía de ser la OPP, de ser parte de la OPP, de petarlo mucho en aquella época y tal, y como que me metí en el underground, o sea, en lugar de hacer conciertos de rap en los que había público, dinero, etcétera, no, me metí en las fiestas de punkit, de skinheads, fiestas muy underground, en garitos muy, muy cutres y tal, y ahí me metí y me formé un poco cantando. Wow. Perdón que insista en este punto porque no me queda claro. ¿Cómo te desligaste entonces? Ya sabemos el motivo que te llevó a irte a Barcelona, pero ¿cómo se tomaron en el grupo? Oye, chicos, que lo dejo y me voy a Barcelona a probar por mí. ¿Cómo fue ese momento? Cuando lo que dices tú, llevabais 3 LPs Sí. de un exitazo, que estabais como en el mejor momento, Sí, estábamos erais súper ahí. innovadores, ya erais conocidos. ¿Cómo llegas a ese momento y les lo transmites a los Hombre, demás? se lo tomaron con pena, porque yo también en aquella época, a causa del divorcio y todo, estaba bastante mal, ¿sabes? Estaba Claro. ahí como muy deprimido y toda la historia. Y entonces fue como de, bueno, pues si te quieres ir, pues vete, vamos a intentar seguir haciendo conciertos a distancia y tal, pero eso duró como 2 años más, una cosa así. Yo en Barcelona estuve como 8 años, una cosa así. Los 2 primeros años todavía mantenía contacto con ellos y todo. De hecho, siempre que venía a Mallorca en Navidades o en verano, pues siempre nos quedábamos, hacíamos una comida, toda la pesca y tal. Pero sí que llegó un momento en el que tuve que decir, oye, no puedo continuar con esto y tal. Y fue como de, bueno, pues si es para que estés bien y tal, pues Adelante. hazlo. O sea, que a pesar de que, bueno, qué tal, pero fue una separación, digamos, como bien acordada, que Sí. quedasteis bien. Sí, sí, porque, bueno, pero- más adelante también volvisteis a Sí, retomar. sí, claro. Bueno, hablemos de esa época en la que te metiste En el mundo Sound en System ahí. Exacto. Pues ahí fue una época muy curiosa porque mira que nosotros lo habíamos medio petado, pero petarlo en aquella época no es petarlo como hoy en día. Claro, es diferente. Es diferente. Es diferente. En cuanto a volumen de las cosas, en cuanto a magnitud de las cosas, es muy diferente. Entonces veníamos de hacer muy buenos conciertos, de que se nos reconociera mucho y toda la pesca. Y bueno, pues yo qué sé, yo con ese impulso y tal me fui para Barcelona, pero no habíamos nunca trabajado a nivel profesional. Todos seguimos teniendo nuestro trabajo, Vale. nuestro tal, ¿sabes? No, A pesar de que tenéis ya firmado con las discográficas y todo. sí, a pesar de que hacíamos fechas y todo, pues tú tenías que hacer paranoias para obtener ese viernes libre y poderte ir de viaje para hacer un concierto. Muchas veces era un estrés aquello. Y entonces, pues yo me llegué a Barcelona y me encontré con un montón de gente que estaba en contacto con la música, un contacto muy directo y que vivían de la música, ya fueran músicos, ya fueran managers, ya fueran colectivos que organizaban fiestas. Me encontré con todo eso, me encontré con gente viviendo de la música y eso no lo había visto aquí nunca. Todavía no lo habéis podido vivir. Sí, y entonces pues yo ahí me metí de lleno, ¿sabes? Era como que, bueno, pues tengo algo ahorrado, ¿sabes? Estoy cobrando el paro, pues venga, pum, voy haciendo aquí bolos y tal. Iba haciendo y me encontré una gente que eran de un sound system que se llamaban Naya Bingi y Naya Bingi se pusieron a hacerme de managers también. Y era como que eran gente, en el reggae sí que había muy claramente la imagen del promotor de fiestas, de un tío que pilla una sala, este día me cojo a esta gente para que vengan a pinchar o para que vengan a cantar,
pongo este precio de entrada, tal, pim, Crea pam, evento. pago a la gente, creo el evento, pego los carteles, estoy ahí al tanto. De hecho, en aquella época todavía se llevaba lo de pegar los carteles. Sí. Empezaba a pegar Facebook y tal, esto era 2003, 2004. Entonces, pues yo me encontré toda aquella escena ahí. Me encontraba un bajista que teníamos en la banda, que el tío tenía 3 bandas y, bueno, vivía con su mujer, tenía un hijo, tal, pero tenía 3 bandas y entre esas 3 bandas, tocando, haciendo, tal, pim, pam, el tío se sacaba el mes, cada mes sacaba su... y iba tirando para adelante. Qué fuerte. Cuando llega Malo hasta el hueso en el 2008, hablemos de ese momento, Pues que yo también tuvo un llevaba- exitazo. Claro, sí, sí. Yo llevaba 5 años en Barcelona haciendo bolos y de repente Naya Bingi, los managers me vienen y me dicen, tío, tienes que hacer un disco porque si no esto de hacer bolos se te va a acabar. Entonces tienes que sacar un disco con cara, con ojos, tienes que hacer un disquete ahí y bueno, pues ese disco va a ser tu tarjeta de presentación, lo vamos a mandar a festivales, tal, no sé qué, nos vamos a comer aquí el mundo, tal. Y entonces, pues nada, yo me tiré un año preparando el disco ahí y bueno, pues también llevando adelante todos los tratos con la discográfica y toda la historia, como que enredé a un montón de gente para hacer el disco, enredé a 2 sellos para hacer el disco, yo puse pasta también y me estuve un año currándomelo ahí sin dejar de hacer bolos ni nada, iba haciendo bolos y iba preparando el disco y tal. Y al final, pues en el 2008, por septiembre o así, sacamos el disco, lo sacamos con Boa y con otro sello valenciano que se llama Coffee, que era un sello de hip hop. Y bueno, salió el disco y recuerdo que me decían ahí, un montón de gente me llamaba para felicitarme ahí del disco, Violadores del Verso, tal, no sé qué, gente ahí. Y recuerdo que me decían, tío, ayer me intenté descargar tu disco en el Emule. El Emule, En el madre Emule, mía. Y hay una cola de 300 personas para bajárselo. Y digo, bueno, y fue un disco que fue bastante pirateado, pero por otra parte llegabas a los sitios con tu bolo, con tu banda y tal, y la gente se sabía las canciones. Se sabía las y todo el canciones. asunto. En ese disco ya tuviste varias colaboraciones. Sí, tuve 2 colaboraciones. Tuve una que es Flavio Rodríguez, que es el papá del R&B en España. Y bueno, habíamos hecho una canción para su disco y yo como que ya tenía una canción escrita y todo el estribillo hecho, la melodía, todo. Flavio, esto es para ti. Y lo pillé y lo lié para hacer una canción. Y luego la otra canción que tiene colaboración es una con Michael Rose. Michael Rose es el cantante de un grupo llamado Black Uhuru, que es uno de los grupos punteros de lo que fue el Roots en los 70s, 80s. Tiene un Grammy, ¿sabes? Y como que estaba en Barcelona, el tío. A mí me dio un teléfono diciéndome que era el teléfono de su manager. Yo era súper fan de Michael Rose y llamé y no era el teléfono de su manager, era su teléfono. Y entonces fue como de... Más sorpresa aún. Sí, él estaba en Mataró, nosotros en Barcelona. Fue como, te pasamos a buscar y te llevamos a estudio y grabamos una canción. Bueno, hicimos ahí un business y nada, no le... Acepté enseguida. Sí. Qué pasada. ¿Cuál sería de los artistas que más te ha gustado, con el que te has colaborado, que más te ha gustado? Porque has colaborado con gente que ha tenido un renombre, que tiene al día de hoy un renombre, como KCO. Por ejemplo, el tema que hiciste con él, ¿podríamos hablar de ellos? Sí, aunque bueno, el tema de KCO no tiene demasiada chicha ahí para contar, ¿sabes? Él me llamó, oye, que voy a hacer un disco, que quiero que estés en él, que te mando el ritmo, que tiene que ser la letra de este estilo y no se lo cuentes a nadie. Y yo fue como que me puse firme, ¿sabes? Fue como a sus órdenes en general. Y nada, lo grabé, le mandé las voces y bueno, pues él ya montó todo en estudio y tal. Sí, la verdad es que todo el tiempo es que, claro, a mí me piden colabo y no suelo decir que no, ni me... Es como que sí, venga, vale. ¿Sabes? ¿Por qué no? Y como más o menos se te van ocurriendo cosas todo el rato y tal, pues... No he tenido nunca que decir que no, o que dejarlo estar, o que tal. Y la verdad que colaboraciones ahí... Hay una colaboración, pero no es una colaboración de peso, ¿sabes? Que me gustó hacerla, que fue con un tipo que se llama Yello Pérez. Hicimos una que se llama Sobre Vacío. Y fue como que por primera vez estoy haciendo una colaboración con alguien que es también del ragamuffin, es también del reggae, ¿sabes? También canta guay el tío, ¿sabes? Y estamos más o menos como ahí, al mismo nivel, ¿sabes? Como de, venga, pum. Hicimos una canción que fue buena de hacer porque él estaba actuando aquí en Mallorca, lo agarramos de una oreja, lo llevamos a un estudio así casero, grabó sus partes, ¿sabes? Luego yo grabé las mías, tal, luego las típicas liadas, ¿no? Hay que grabar el bajo otra vez, ¿no? Bueno, en fin, le decimos ahí, pero esa es una de las colaboraciones que tengo. No es de las famosas, ¿eh? No pero es de ni las que te ha Raiden, gustado ni mucho. KCO, ni... Hay otra también que hice con Shabu,
el cantante malagueño, desde aquí un saludo, Xabu, bonito, guapo, que yo estaba en Málaga y que el tío ahí como que me lía, tío, vamos a hacer una canción, venga, va. Y quedamos en estudio, aparece el tío, se graba sus cachos y su estribillo y su todo, se lo graba, pero en 20 minutos sale de la cabina y dice, bueno, yo me tengo que ir. Coge la mochila y se pira. ¿Y por qué? Y me deja a mí ahí con el blog y el boli, en plan de, bueno, pues ahora tengo que escribirme esto, ¿no? Pues venga, va. Y nada, hicimos una que era una canción que hablaba de Stop Bling Bling. El bling bling es el oro, la joya, ¿no? Lo que brilla. El oropel, lo que brilla, ¿no? Hicimos ahí esa canción. Y no sé, anécdotas así de colabos curiosas, pero sí, ha habido muchas, ha habido muchas. Y ya desde que puedes grabar a distancia y mandar las voces y todo, ya es como que, bueno, venga. Bueno, normalmente se te conoce porque tienes unas letras bastante irreverentes, bastante reivindicativas. Eres una persona súper leal a sí mismo, a sus valores. Eso creo que es de lo que más te distingue a ti como artista en este plano. ¿Qué me comentarías al respecto? ¿Por qué no te has vendido a la industria musical para ser más popular o más famoso? Porque no se ha dado. No se ha dado. No se ha dado. Hay que añadir una virtud más, ¿eh? La virtud que hay que añadir es la del el desenfado, el buen rollo, el estar en un concierto, contar chistes y estar ahí, animar y venga ahí como siempre una vibra muy alta. Ahí. Eso es lo que la gente siempre ha apreciado de la OPP y mío también, ¿sabes? Que éramos como cachondeo. Venga, va, aquí está, fiesta. Entonces, claro, no... El rollo de decirle que sí a la industria y de convertirte en alguien más grande es porque no se ha dado. Yo casi que lo agradezco, ¿sabes? Entonces, ¿tú dirías que los artistas de hoy en día, si tienen la oportunidad, sí se venden por un minuto de fama? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Que es que, claro, cuando tú estás ahí y sabes que lo estás haciendo bien y tienes ganas de despuntar y tal, te agarras a lo que sea, ¿sabes? Te agarras a lo que fuera. ¿Qué dirías que es lo más feo, lo peor de esta industria musical, de ahora, de cómo ha ido evolucionando este mundillo, redes, todo esto? ¿Qué crees que es lo peor? Mira, sin llegar al tema redes, te diría que lo peor de esta industria musical es que es una industria malvada. Que es una industria que cuanto más inexperto te pille, cuanto más joven te pille, con más ganas te pille, se va a aprovechar de esas ganas, de tu juventud y de tu inexperiencia para sacar algo, pero llevarse una parte ahí. Entonces eso es lo peor de todo. ¿Dirías que es difícil separar el artista de la persona? ¿O que llega un momento en el que se fusionan y desaparece una de las dos identidades? Bueno, en mi caso al menos, yo soy una persona muy diferente a la que soy cuando me subo a un escenario. Cuando me subo al escenario soy una proyección. Estoy siendo sincero totalmente cuando estoy ahí y estoy diciendo cosas que siento y qué tal, pero es una proyección de tu personalidad, una cara, simplemente. Y yo en mi vida soy una persona pues bien discreta, ¿sabes? No me gusta destacar, no me gusta tener protagonismo, ¿sabes? Como que bien tranquilo. Entonces, pues bueno, sí, supongo que estás hablando de cuando hablan de que el personaje se ha devorado, ¿no? Ha devorado a la persona. Efectivamente. ¿No? Igual tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando, ¿no? Con el tema de la fama, que llegas a un momento a creerte ese personaje tanto que pierdes tu identidad. Que hay muchos... Últimamente se escucha muchísimo pues, el tema de la ansiedad, la depresión. Es verdad que se le da mucha visibilidad, pero cada vez más artistas hacen apología de ello y como que dicen, no, es que me estoy perdiendo, prefiero retirarme un poco de las redes, un poco de este mundillo, hasta recuperarme. Entonces, claro, no sé si eso es más a raíz de toda la evolución que ha tenido hasta ahora o realmente esta industria siempre ha enmascarado esa parte oscura. Hombre, yo pienso que hoy en día está muy de moda hablar de esos temas y está muy bien, ¿eh? Que se hable de esos temas y de que la gente no lo oculte y de tal, ¿sabes? O sea, yo en mi época he tenido mis problemas de ansiedad y mis historias y el entorno pues como que decidió, ¿sabes? Mantenerlo medio en secreto, en petit comité y tal, que luego no se pudo, ¿sabes? Realmente esos problemas luego acabaron siendo conocidos, ¿no? Pero... Lo que pasa es que hoy en día sí puedes hablar de esas cosas, ¿sabes? Sí puedes hablar de esas cosas. Es más normal. Es más normal y la gente está normalizado. Y me parece muy bien, la verdad. Claro que sí. Bueno, volvamos a
Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de Truncadelic. Oh, yeah. Ese también fue un exitazo. Eso parece. También Truncadelic, claro, topé con un sello muy bueno, que eran Propaganda Perfect, que yo les apodo el sello molón. Y como que me compré un aparato para hacer música con loops y tal, y fue como todo vino así un poco como rodado, ¿no? Empezar a hacer bases, oh, mira esta que chula, le podría poner una letra. Otra base, mira esta que chula, pues mira, tengo esta letra que le va bien. Y cuando estaba con la cosa a medio hacer, hablé con Propaganda, porque había hecho un par de canciones para ellos y tal, un par de colaboraciones también y cosas. Y les dije, ¿no les gustaría sacar un disco? Sí, claro. ¿Tuyo? Sí, bueno, claro. Entramos en negociaciones, ahí hablamos, me presentaron un proyecto ahí de cómo funcionaría la cosa y tal. Y nada, yo me encargué de la parte musical, produje todo el disco, como casi todo el disco, y saqué un par de canciones más de un par de sitios y tal. Y hicimos Truncadelic. Truncadelic fue un disco que tuvo una muy buena distribución, tuvimos una distribución así en plan rollo Sony, estando en las grandes superficies y toda la pesca, estábamos en el Corte Inglés, estábamos en el Prica. De hecho, este salió en el 2021, tengo yo aquí anotado. Sí, 2021. Bueno, a mí las fechas se me desdibujan un poco y tal, ¿no? Pero sí, Truncadelic. Ahí. De hecho, tuviste 6 nominaciones a los premios MIN. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bien. Tuviste 6 nominaciones bien. Que no es fácil, porque son todos artistas emergentes, artistas muy diferentes. Sí. Me parece genial. Sí. De todas maneras, también además en este álbum muestras una parte como un poco más sosegada, sin perder tu esencia, irreverente, reivindicativa y canalla, pero notas como una parte un poco más personal. ¿Qué querías transmitir tú en Truncadelic? En Truncadelic yo quería vacilar. ¿En serio? No me lo puedo creer. Vacilar. Yo diciendo aquí que más personal, más íntimo, y el tío ahí me dice que lo estaba vacilando. ¡Corten! No, en Truncadelic quería vacilar. Era como que llevaba un montón de tiempo haciendo reggae y de alguna forma con el aparatito aquel ahí que podía hacer bases de rap fácilmente y tal, no sé qué, dije, pues voy a hacer un LP de rap, pero con todo lo que he aprendido durante estos años de reggae, de entonar, de armonizarme, de tal, de cual. Venga, va. Y eso era un poco ahí como en plan una vuelta al rap, pero no era enteramente rap, sino que había muchas cosas entonadas y muchas cosas que pasaban como por el soul, el blues, el R&B y tal. Y era un poco como el volcar todo lo que has aprendido durante X tiempo, ¿sabes? De trabajar con músicos, de grabar 1000 canciones, de hacer coritos con armonías, de ponerte las terceras, las quintas, tal, pim, pam. Pues era como volcar todo eso ahí. Y es un disco muy canalla. Aunque tenga sus canciones, tiene una canción, por ejemplo, que se llama Superbad, que es una canción que habla de lo mal que está el mundo, es una canción como muy reflexiva y tal, no sé qué, ¿no? Pero el resto de la canción es yeah, baby, es como de, vamos a vacilar aquí. Y eso es un poco ahí, como coger otra vez al hip hop, que lo tenía abandonado, coger otra vez al hip hop, pero con un prisma diferente, un enfoque diferente, que solamente lo consigues después de haber estado X tiempo ahí, pues, pelándote el culo y tal. Y Truncadelic es vacilar. Y ahora, en la actualidad, ¿en qué estás trabajando? Pues estoy trabajando en un disquito muy reggae, hecho a medias con un productor de reggae digital. Reggae digital es reggae hecho todo con maquinitas. Wow. Todo tocado con bajos eléctricos, con tal. Me parece que hay una guitarra en todo el disco, son 8 canciones. Entonces estoy trabajando en este disco, el productor se llama Dub Travels y es un leonés que está afincado en Londres. Y allí él trabaja pues de técnico, está estudiando también, sacándose un máster, tal cual. Y tiene también un sello discográfico en el que saca canciones, ¿no? Y va sacando vinilos y 7 pulgadas y cosas de estas y tal, ¿no? Entonces me tiró la caña para hacer un álbum y yo dije, pues venga. Entonces en este último par o 3 años que han pasado, pues me he hecho el disco este así a ratos libres. En plan, hoy me hago una canción, mañana me hago otra, tengo este ritmo, venga. Y al final hemos logrado juntar 8 canciones, ¿no? Y ahora lo tenemos pues calentito, es como que ya estamos revisando los últimos masters y todo, de que todo esté perfecto, ya tenemos la portada, tal, se titula Soundclash. Soundclash es una competición entre sound systems, es cuando 2 sound systems se enfrentan, entonces ahí es como que ellos batallan con canciones, yo te pongo este tema que dice esto y yo te pongo este otro tema que dice lo otro, ¿sabes? Entonces ahí es como que así funciona. O sea, que estamos teniendo un notición ahora mismo. Una primicia. Sí. Qué bueno. Sí, señora. Sí. Soundclash.
Y bueno, en principio... ¿Tenemos fecha prevista para el lanzamiento? No, porque me lo estoy tomando con la calma y estoy ahí como fluyendo, ¿sabes? O sea, y súper perezoso y súper tal. Y realmente dicen que cuando estás haciendo disco no deberías estar actuando por ahí. Y cuando estás componiendo tampoco deberías estar actuando, pese a que se puede dar el caso de que tú estés de viaje por ahí y se te ocurran cosas. Pero cuando estás haciendo disco, lo suyo es dedicarte solamente al disco. Yo, como no hago eso, que soy un loco de la vida, que estoy siempre por aquí y por allá, me llaman, voy, venga, colabo, sí, claro, y toda la pesca, A todo que sí. Sí, soy muy de entremezclarlo todo y tal. Pero también ha sido un disco que lo he hecho a ratos libres, ¿sabes? Así, en plan de, venga, pum. Bueno, pues ahora, Sin presión. Sí, sin presión. Se me olvidaba una cosa que me apetecía mucho comentarla contigo, porque cuando formaste parte del grupo de La Puta OPP, fuisteis pioneros en el autotune. ¿Lo sigues empleando? No. ¿O solo Si fue puedo puntual? evitar, no, si puedo evitar... El autotune realmente es que... Lo que pasa es que hoy en día el autotune se utiliza en exceso. Es decir, se aplica mucho efecto y la voz queda robotizada. Yo estoy en contra de eso, a mí no me gusta. Pero hubo una época en la que eso pues era incluso guay, ¿no? Estamos hablando del año 2002. En 2002 tenemos una canción con la OPP que se llamaba Estilo Bullate, en la que mi voz estaba ahí afectada de autotune en gran manera. Pero era una época en la que nosotros se lo habíamos visto hacer a los jamaicanos y era una cosa como muy novedosa y muy Claro. tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo por esa parte como que... el resto de veces en la posterioridad que me han puesto autotune siempre he pedido que me lo quiten o si no he podido hacer que me lo quitaran me ha sentado bastante mal porque yo normalmente me esfuerzo para cantar bien una canción y para que quede entonada y para que quede todo tal, para que vengan y me lo fastidien todo con un autotune ahí, ¿no? Entonces, yo no estoy nada a favor del autotune. Estoy a favor de los cantantes que tengan sangre en las venas, ¿sabes? Y que Que eso trabajen. tengan nervio ahí, ¿sabes? Y que se lo trabajen, ¿verdad? Que se lo trabajen, claro, obviamente. Si tuvieras que nominar a un artista para que venga a nuestro próximo podcast, ¿cuál sería? Pues, pensándolo bien, un rapero de pro bien bueno, Bombón, y The Key, De la isla. el Valtonic. Valtonic. Valtonic podría daros muchos relatos, muchas cosas sobre lo que es la popularidad, porque es un tío que está viviendo la popularidad a tope, es súper popular y es un tío muy, muy con los pies en la tierra, ¿sabes? Pese a todo. Y bueno, es un personaje bien notorio, Sí. así que bueno, yo qué sé, ahí Pues lo ahí dejo. queda la invitación enviada para que pueda. Valtonic, viene por aquí. Amor para algunos tengo dardos, me lo guardo para lanzarlo con estilo. Yo no canto pa' Pepsi. Sí, y mientras está corriendo ahí el de esto, ¿sabes? Pum, le Venga, das ahí, exacto. Warrior Life, Warrior Life, Warrior Life. Pues aquí estamos en el estudio de Nick Wave, ¿eh? Vamos a darle todo el candel y todo el falle. Mi nombre es Hermano L y yo no canto pa' Pepsi ni tampoco canto pa' Coke. Yo no canto pa' Red Bull ni una marca de alcohol. Sí, sonaba súper fuerte ahora. Ah, vale. Ahora estará más... Babe. Warrior Life, Warrior Life, Warrior Life. No veo tres en un burro, líricas mi curro, lo enciendo con un micrófono. ¡Bum, bum, 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 bum! Hola, aujourd'hui nous sommes chez Nick Wave Studio avec Hermano L qui nous présente son nouveau disque. Hey mi people, todo el mundo con el escudo y la lanza en alto porque esto es Warrior Life. Yo no canto pa' Pepsi, yo no canto pa' Coke, yo no canto pa' Red Bull o una marca de alcohol. Warrior Life, Warrior Life, Warrior Life. Damn. Warrior Life, Warrior Life, Warrior Life. Wow. Chana, Chana, original Carlos, Jeff Minofala. Chana, 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 paso del glitter, paso del glama. Chana, Chana, traigo la tela y parto la pana. Chana, 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 empieza el reparto, wow. Tengo mi orgullo minero y aunque lo haga por dinero, lo primero es ser un señor. Pero lo digo, lo repito, luego vuelvo y lo reitero. No me llamen hasta echar las 3. No veo 3 en un burro, líricas ni curro, lo enciendo con un micrófono. Y si me dejan un hueco, me cago en el Paco y en todo el bando nacional. Lavo la ropa y saco caldo. Tengo mi pena, trabajo pa' mi
salar y yo hago de tripa corazón. Vivo dentro candelero y mi saliva sale con razón y esmero. Pain, no de puntadas sin su hilo. Y esas putadas que me han hecho guardar sigilo. Guardo para alguna algo de amor, para algunos tengo dardos, me los guardo para lanzarlo con estilo. Yo no canto pa' Pepsi, yo no canto pa' Coke, yo no canto pa' Red Bull o una marca de alcohol. Warrior life, warrior life, warrior life. Hey. Warrior life, warrior life, warrior life. No. Y yo no canto pa' Puma, ni tampoco pa' Nike. Adidas no me llama y ni lo hará jamás. Llaman de los sound systems o fiesta que es patronal. Estoy pensando hacer bodas para ver qué tal me va. Hey, bad boys on the road. Again, again, bad boys on the road. Well, bad boys on the road. Again, again, bad boys on the road. Hey, reciclo el ciclo, largo el periplo. Sueno como quiero, elijo forma y tipo. Puesto, lo pongo otra vez. Así que venga mi selecta, run it up again. Fíjalo fijo, cada disco único. Siembro y recojo, esto es un no parar. Si vienen por las buenas hay un buen tarro de mieles. Y si vienen por las malas van a fracasar. Tumba con rumbo a lo desconocido. Tumbo que tumba siempre fue el plan. Riendas riendo ya las he cogido. Rondo pa' rendir luego dirán. Fuero pa' fuera en algunos casos. Fieras con fierro y hay más de 1000. Confundo con esta frase. Si eres de los buenos esta es pa' ti. Yo no canto pa' Pepsi, yo no canto pa' Coke, yo no canto pa' Red Bull, una marca de alcohol. Warrior life, warrior life, warrior life. Bang. Warrior life, warrior life, warrior life. Warrior life, warrior life, warrior life. Dang. Warrior life, warrior life, warrior life.